Hola colegas, vamos a seguir con este curso que tenemos de implementar redes neuronales en PyTorch, y en un video pasado ya lo que hicimos fue implementar una neurona simple, es decir un perceptrón. Ya lo implementamos en PyTorch, y en esta sesión lo que vamos a hacer es implementar una red neuronal multicapa o MLP, como se le conoce por sus siglas en inglés. Y esta red neuronal lo que tiene es una capa de entrada, una capa oculta, o puede tener varias capas ocultas, y una capa de salida. Así que pues lo que vamos a hacer es implementar esta red neuronal en el framework de PyTorch. Así que pues sin más, vamos a revisar esta implementación. Y bueno, lo que veremos en esta sesión es cómo implementar esta red neuronal multicapa paso a paso utilizando estas instrucciones que tenemos en PyTorch, que como es un framework de aprendizaje profundo, pues ya nos permite simplificar varias cosas. Bien, ya estamos en este notebook de Python, y bueno, como saben, estos notebooks, si quieren el código, lo pueden encontrar en mi repositorio de GitHub como prácticas de PyTorch. Si recordamos, pues lo que tenemos que importar es, entre otros paquetes como NumPy, como Matplotlib, etc., este Torch, donde ya están todos los módulos que necesitamos para hacer la implementación de los grafos que codifican la red neuronal. Y además también trae módulos extra que nos permiten hacer transformaciones, leer o guardar información, procesar o preprocesar estos conjuntos de datos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a importar esas librerías. Y para este ejemplo vamos a estar utilizando el conjunto de datos de MNIST, que lo que contiene son imágenes en escala de grises, en donde tenemos dígitos escritos a mano, ¿no? No me voy a tener mucho en el conjunto de datos. Tal vez podamos hacer una sesión especial para hablar de los diferentes conjuntos de datos que podemos importar en PyTorch, pero en esta sesión simplemente lo vamos a importar y vamos a obviar un poco esta parte del código, ¿ok? Lo que sí está haciendo este conjunto de datos, pues bueno, rápido, vemos que estamos normalizando todas las imágenes, es decir, que se encuentra en un rango de 0 a 1. Y bueno, luego tendríamos estos objetos, que sería el train set. Luego tenemos el data loader, que se encarga pues de leer las imágenes. Y luego tendríamos algo que le llamamos el iterador, ¿ok? Y entonces este iterador lo que nos permite es agarrar ya lotes de imágenes para que podamos meterlas a la red neuronal, ¿no? Definimos estos batch o batches, que se llaman en inglés, y que pues en español serían estos lotes de imágenes. Bueno. Y vamos a verificar qué es lo que estamos leyendo de este conjunto de datos. Bueno, son este tipo de imágenes. Como les decía, son en escala de grises, dígitos escritos a mano. El tamaño de estas imágenes pues es de 28 por 28 píxeles. Aquí podemos ver más o menos, ¿no?, en los ejes cuántos píxeles tenemos en cada uno de ellos. Ok. Y ya vamos a pasar a la parte de la implementación de la red neuronal multicapa. Como hemos visto ya previamente en el curso de visión computacional, esta red neuronal multicapa lo que hace es agrupar un conjunto de neuronas en una arquitectura secuencial. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que tenemos una capa de neuronas de entrada, una capa oculta, o pueden ser varias capas ocultas. La información va pasando a través de estas capas y tenemos una capa final de salida. Algo similar a lo que tendríamos en este diagrama. Tenemos esta capa de entrada, que en realidad sería la imagen que nosotros estamos recibiendo. Aquí tendremos los valores de los píxeles que estamos recibiendo. Y luego pasaría esto por una capa oculta. Ya sabemos que hace cada una de estas neuronas, que es el producto punto, sumarle el sesgo y pasarlo por una función de activación. Y esos resultados pasan a otras posibles capas ocultas. Aquí podemos tener una cantidad pues arbitraria de capas ocultas de acuerdo a nuestra necesidad. Y al final estas capas ocultas lo que obtienen son estos valores de salida, que simplemente pues va a ser el resultado de esta operación después de pasar por la función de activación, ¿no? Una vez que tenemos estas salidas, podemos
verificar cuál es su precisión o qué también están haciendo estas predicciones a través de una función de pérdida, ¿ok? Pero en este ejercicio lo que vamos a implementar es simplemente esta arquitectura y vamos a verificar cuál es la salida. Todavía no vamos a hacer el proceso del entrenamiento, pero vamos a hacer sí la implementación ya de nuestra red. Bien, vamos a pasar al detalle de nuestra red neuronal que queremos implementar. Y bueno, como sabemos, tenemos nuestra primera capa, que es la capa de entrada, en donde simplemente tenemos los valores de los píxeles. Entonces aquí lo que vamos a tener son 28 por 28 píxeles. Eso, pues bueno, si hacemos los cálculos, nos daría un total de 784 valores que vamos a tener en la entrada. Esto sería nuestra entrada y vamos a prestar atención a qué vamos a tener en la salida. En la salida lo que vamos a tener son las posibles clases a las cuales puede pertenecer cada una de estas imágenes. Entonces, como estamos hablando de dígitos, pues vamos a tener 10 posibles clases, ¿ok? De 0 hasta 9. Entonces, en la salida vamos a tener 10 elementos que podemos tener salida. Entonces, pues ya nos podemos imaginar que a partir de esta cantidad de elementos en la entrada tenemos que hacer un mapeo a 10 elementos en la salida. Por lo tanto, tal vez nos conviene una arquitectura que vaya reduciendo eso hacia a 10 elementos de salida, ¿okay? Así que para eso, pues tenemos nuestra capa de entrada y vamos a definir nuestra primera capa oculta, ¿okay? En esta capa oculta, vamos a llamarle oculta 1, lo que tendríamos es este mapeo hacia una menor cantidad de elementos. Entonces, para este ejemplo vamos a suponer que pasamos a 128 nodos, es decir, tenemos ahí 128 neuronas que reciben 748 valores de entrada. Después vamos a pasar por otra capa oculta, vamos a llamarle O2 o oculta 2, en donde vamos a tener como salida 64 elementos, es decir, tenemos 64 nodos en nuestra segunda capa oculta, ¿okay? Y después lo que vamos a tener es pues ya nuestra capa de salida, en donde vamos a pasar de estos 64 a estos 10 elementos. Entonces tendremos al final 10 neuronas que van a estar dando nuestros resultados, ¿no? Aquí tenemos estos círculos representando de cierta forma las neuronas. La otra cosa que tenemos que definir es cuál es la función de activación que van a estar utilizando cada una de estas neuronas, ¿no? Pues como sabemos hay distintas funciones de activación, cada una con sus propiedades. En este caso lo que vamos a utilizar es ReLU, ¿okay? Entonces vamos a utilizar ReLU y por aquí vamos a ponerlo ReLU que vamos a estar utilizando aquí en esta activación y aquí en esta activación, y bueno, vamos a tener una salida también. Al final, como estas salidas pues simplemente son estas operaciones, queremos convertir de cierta forma estas salidas a una distribución de probabilidad que nos diga qué tan probable es que exista un dígito. Por lo tanto, al final, aquí en esta parte, lo que vamos a codificar es una función softmax que nos va a convertir estos logits en probabilidades, ¿no? Como ya lo hemos visto en la sesión. Bueno, de los recursos que tenemos en PyTorch, tenemos este módulo que es NN, y si nosotros vamos a la documentación de PyTorch, ahí está, que se vea bien. Si nos vamos a la documentación de PyTorch, lo que nos dice este módulo pues son todos los bloques principales que tenemos para construir los grafos en las redes neuronales. Entonces aquí pues básicamente tenemos toda la parte que nos va a ayudar a hacer estas conexiones de las neuronas, los tipos de capas que vamos a tener, etc. En la documentación, bueno, pues podemos ver diversas informaciones, y en particular lo que nos interesa implementar son estas
funciones lineales, ¿okay? Y que lo que permiten hacer es básicamente la codificación de cada una de estas neuronas, que hace el producto punto y luego le suma el sesgo, como podemos ver aquí básicamente en la definición. Esta parte de la función lineal que viene en PyTorch no tiene codificada la función de activación, por lo tanto la tenemos que agregar después, como veremos ahorita. El otro módulo que vamos a estar utilizando es este functional, y si nos vamos a la documentación podemos ver en nuestras funciones de activación que tenemos aquí relu, ¿ok? Que está dentro de nn, que dentro de este módulo nn. Entonces, pues ya lo que estaremos utilizando es esta función relu que aplica pues la Rectified Linear Unit. Bueno, así que pues ya vimos que necesitamos este módulo de nn y también functional, que lo que contiene es diversas funciones de activación. Ya tenemos eso. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es pasar a la codificación de la red neuronal. Y entonces, pues vamos a implementar nuestra red neuronal como una clase para poder encapsular pues todos sus procesos. Vamos a utilizar la notación que tenemos en Python. Entonces vamos a definir una clase que sería class, el nombre de esta clase que ahorita pues le vamos a llamar red neuronal. Le podríamos poner a lo mejor red neuronal lineal, etc. Y esta clase va a heredar de una clase que tenemos en PyTorch que se llama module. Entonces esta clase module lo que codifica pues es de forma general estas redes neuronales. Entonces por eso vamos a heredar de esa clase module. Y vamos a pasar a definir el constructor de nuestra clase. Entonces, en el constructor de nuestra clase, pues vamos a incluir todas las funciones que necesitamos para que funcione esta red neuronal. Entonces, pues bueno, vamos a definir nuestro constructor. Esto, bueno, que ya sabemos de Python. Y pues vamos a inicializar también nuestra clase superior, ¿ok? O clase padre también, como se le puede conocer, ¿ok? Super, nuestra clase superior, y le vamos a decir que inicialice su constructor. Entonces, como parte de este constructor, lo que necesitamos es definir las funciones que vamos a requerir. Y veamos, regresemos a lo que necesitamos. Vamos a anotarlo nuevamente acá. Lo que necesitamos es una capa de entrada. Decíamos 784 nodos. Eso va a pasar por una capa oculta. Y lo que vamos a tener como salida son 128 nodos. Eso va nuevamente a pasar por otra capa oculta. Y lo que vamos a tener como salida 64 nodos. Y al final lo que vamos a tener son 10, ¿no? Vamos a tener funciones de activación, relus, y al final vamos a tener un softmax. Básicamente esa es nuestra arquitectura de la red. Vamos a anotarla aquí para que nos acordemos ahorita cuando la estemos codificando. Entonces vamos a poner aquí dentro del constructor, pues definir métodos lineales. ¿Ok? Pues ahora sí. Decíamos que necesitamos pasar de 784 elementos a 128 y eso a 64 y eso necesitamos pasarlo a 10 y luego al final un softmax. Ya podemos borrar acá. Ahora es importante tener en claro que
necesitamos tener cada una de estas capas instanciadas porque cada una de ellas tiene pesos, es decir, estos pesos se deben conservar en la red. Puede que se modifiquen, pero necesitamos que esas posiciones de memoria donde están los pesos se conserven. Por lo tanto, necesitamos definir esas cosas como si fueran parte de la clase, es decir, cosas como si fueran atributos de esa clase. Por lo tanto, entonces vamos a definir nuestro primer atributo, que va a ser nuestra primer capa oculta, ¿ok? Entonces recibe las entradas y las va a convertir a 128. Entonces vamos a llamarle una notación que normalmente se utiliza también, es llamarles a estas capas como capas completamente conectadas. Así que vamos a utilizar fully connected 1 y eso sería igual a, recordemos nuestra documentación, que queremos aplicar una capa lineal, entonces se llama linear, que está en NN, que ya lo importamos arriba, linear. Y vamos a ver los detalles de esta documentación de linear. Y lo que dice es que recibe el número de características de entrada y el número de características de salida. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a poner aquí es el número de elementos de entrada, que decíamos 784, que van a pasar a 128. Vamos a definir nuestra segunda capa oculta, que le vamos a llamar fully connected 2. Linear, aquí nos falta la i, linear. Y en este caso vamos a pasar de 64 a, perdón, de 128 a 64. Vamos a definir otra capa, el punto fully connected 3 igual a nn.linear, y vamos a pasar de 64 a 10. ¿Okay? Que bueno, pues esta sería nuestra i salida para cada uno de los 10 dígitos. Nos va a decir pues cuál es la probabilidad de que sea cada uno de esos dígitos. Ok. Entonces ya lo que hicimos ahorita es, dentro de nuestra clase, decir, ok, tu clase, que eres una red neuronal, vas a tener dentro de ti estas tres capas completamente conectadas. Y vean lo rápido que es esto, porque pues no tenemos que preocuparnos de guardar espacio en memoria para cada uno de los pesos. Simplemente con decir linear ya se está ahí instanciando todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a memoria y también las operaciones que se requieren, ¿no? Entonces estamos definiendo ahí el grafo de esa red. Ok. Entonces lo que también necesitamos codificar dentro de esta clase de la red neuronal es el forward pass o el pase frontal, es decir, cuál es el comportamiento que ejecuta la red en el momento que nosotros le pedimos que haga una inferencia. Cómo es que desde la entrada pasa hasta la salida. Entonces para eso necesitamos definir una función que es forward y lo que recibe esta función o forward es la entrada, es decir, llamemos esa entrada X. Entonces vamos a anotar aquí que pues esta función realiza la operación de pase frontal y obtiene las probabilidades. Eso es lo que debe hacer nuestra función. Ok. Entonces, lo que queremos es que esta X pase a través de la primera capa,
¿Okay? Entonces tendríamos que esta función que conocemos como fully connected 1 o esta capa fully connected 1 reciba x y el resultado se lo asignamos a, vamos a usar la misma variable x. Después que pasó por esta operación, si recordamos que está haciendo aquí el producto punto más el sesgo, todavía nos falta pasarla por la función de activación. ¿Okay? Y es aquí pues donde vamos a utilizar una función de este paquete, este módulo NN, y vamos a decir que también ya lo codificamos como funcional f, y la que necesitamos es relu, dijimos, ¿verdad? Entonces relu y aquí no tenemos que tener esta función relu como miembro de esta clase red neuronal. Simplemente es una operación que estamos realizando aquí como si hiciéramos una multiplicación, ¿no? Entonces no necesitamos guardarle espacio en memoria para esta función, por eso simplemente la llamamos. Y eso nos va a dar un resultado. Y ese resultado lo vamos a pasar ahora a la segunda capa completamente conectada, ¿no? Entonces ya vamos a escribirlo así: x es igual a self.fullyConnected2 y le pasamos x, y luego esa x otra vez la pasamos por una relu, ya que la pasamos por otra relu tenemos que pasar por la tercera capa. X es igual a self.fullyConnected3 y le vamos a pasar la X anterior, y lo que nos faltaría es obtener esta parte que decíamos al final de los logits, convertirlos a probabilidades. Entonces vamos a poner X es igual a donde están nuestras funciones. Vamos a poner soft max x y ¿qué más requerimos? Vamos a ir a la documentación de softmax. Entonces aquí en la documentación pues nos dice que tenemos softmax y entonces necesitamos pues la entrada y la dimensión sobre la cual se va a calcular el softmax. Bueno, en este caso vamos a ponerle que team es igual a 1. Ya con eso tenemos nuestro softmax definido, y eso nos daría pues todo el comportamiento que tenemos en la red, y nuestra función forward lo que va a regresar es el resultado que lo hemos estado sobreescribiendo en la X. Vamos a ver, ya tenemos eso. Entonces ya definimos nuestra clase, y ahora lo que vamos a hacer es instanciar esa clase creando el objeto. Entonces a ese objeto le vamos a llamar modelo, y decimos que modelo es una red neuronal que pues no recibe parámetros de acuerdo a nuestra definición. Y con esto pues hemos hecho el paso pues más importante, que es definir la arquitectura de la red para una red completamente conectada. Podemos, y también un paso importante es el inicializar los pesos y los sesgos. En PyTorch nosotros podemos acceder a cada uno de los pesos que tenemos en las capas que nosotros hemos definido. Simplemente pues a través de ir seleccionando cada uno de estos elementos. Pues aquí ya está un poco el código, ¿no? También para que no sea tan largo el video. Entonces si nosotros nos vamos a modelo fully connected 1 pesos, pues lo que veríamos son los valores que tenemos, ¿no? Aquí en este caso
es un tensor porque ya está dentro de PyTorch. Y los valores que contienen ahí, ¿no? En este momento pues se instancian con valores aleatorios. Y después si continuamos, podemos ver que podemos modificar esos pesos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a el bias de las fully connected, pues las podemos inicializar, por ejemplo, o llenar con un valor específico, en este caso 0. Los llenamos con 0, pues podemos modificar ahí los pesos directamente. Lo que se recomienda es inicializar estos pesos con valores aleatorios, pero bajo una cierta distribución cercana a 0. Entonces vamos a utilizarlo con una distribución normal, con esa desviación estándar, y ya tenemos nuestros pesos de la Fully Connected 1, ¿no? Esto es digamos, para visualizar cómo se hace la parte de inicializar los pesos, ¿no? Hay que hacerlo para cada uno de los pesos que nosotros tenemos en nuestra red, pero esto es simplemente para ver qué y cómo acceder a cada uno de esos pesos. Ahora, ya que tenemos codificada nuestra red, como no la hemos entrenado, tiene pesos aleatorios, pues sus predicciones van a ser bastante malas, ¿no? Es lo que pues de antemano va a estar pasando. Sin embargo, vamos a verificar si nuestra arquitectura está funcionando y si al menos nos está haciendo esto de predecir ciertas probabilidades. A lo mejor están equivocadas, pero hace el proceso general de entrada, pasa por las capas y obtiene una salida. Entonces, lo que veremos es, a través de utilizar nuestro iterador de datos, obtenemos un lote de imágenes junto con sus etiquetas. Entonces este lote es un conjunto de imágenes con sus respectivas etiquetas. Si recordamos, cada una de estas imágenes está en una forma de 28 por 28 píxeles. Sin embargo, para la entrada de la red tenemos que aplanarlas. Por lo tanto, hacemos un resize. Y lo que hacemos es, bueno, una sola imagen. Aquí definimos el índice para una imagen. Y esta sería la instrucción para hacer nuestra predicción. Entonces tenemos model forward, que es la función que nosotros codificamos antes. Y le pasamos de nuestro lote de imágenes una sola imagen, ¿no? que en este caso es la que decimos que es la 0. Esto pues ya nos obtiene una predicción y podemos imprimir nuestra predicción. Y aquí está la predicción, ¿no? Al menos está funcionando bien la red, ¿no? O sea, no tiene ahí algunos errores. ¿Qué significan estos números? Pues bueno, vamos a graficarlos aquí más abajo. Y aquí tenemos que poner nuestra predicción. Aquí le llamamos prediction. Y ya tenemos esto, ¿no? Entonces, esta es la entrada de la red. Esto que parece un 6, o debe ser un 6. Y esta es nuestra salida de la red. Como podemos ver, estas probabilidades, pues en realidad están ahí casi en una distribución uniforme. Esto porque la red no está entrenada, ¿no? En realidad, pues no nos está diciendo cuál es la probabilidad en el 6, ¿no? De hecho, el 6, pues, tiene un valor bastante bajo, ¿no? Y bueno, entonces vamos a concluir este video aquí y podemos recordar que pues, lo que hicimos fue implementar esta red neuronal multicapa o MLP utilizando el framework de PyTorch, y hasta donde llegamos es tenerla funcionando. Y en un siguiente video lo que vamos a hacer es entrenar esta red para que sus predicciones sean adecuadas, ¿okay? Vamos a hacer este entrenamiento utilizando este conjunto de datos de MNIST y algunos optimizadores que pues ya hemos visto en las sesiones de visión computacional. Así que pues espero que nos veamos en el siguiente video.